Hola a todos nuevamente al canal de JC Relojes. Hoy vamos con el unboxing de un reloj que, si no leyeron en el título, contiene una complicación que me genera una enorme curiosidad, como lo es el turbillón, y les soy honesto, cuando escuchamos esta complicación, lo primero que suele venir a la mente son relojes de alta relojería con precios fuera del alcance de la mayoría, o del mío sin duda. Por eso, encontrar una propuesta como esta resulta tan interesante, y al mismo tiempo despierta muchas preguntas. ¿Cómo nos llega y qué podemos esperar? Vamos a verlo. Pues bien, el reloj del que hablamos al inicio se presenta como el Agelocer Skeleton con volante libre y turbillón de cuerda manual. Aquí me parece lógico, aunque seguramente muchos de ustedes ya lo saben, el turbillón fue inventado por Breguet en 1801 con el objetivo de reducir las variaciones en la precisión causada por la gravedad en los relojes de bolsillo. En términos sencillos, consiste en una jaula giratoria que alberga el volante y el escape del reloj, buscando compensar esos pequeños errores provocados por la gravedad. Hoy en día, más allá de la mejora en la precisión que puede ofrecer, el turbillón es apreciado por la complejidad de su fabricación y por el espectáculo mecánico que brinda al verlo en funcionamiento. Antes quiero agradecer nuevamente a la marca de relojes Agelocer, quien por segunda vez me ha hecho llegar una de sus piezas, y si desean saber cuál fue la primera, les dejo el video aquí arriba. De igual forma, si resultan interesados, les dejo el enlace a su tienda junto con un código de descuento que pueden utilizar antes de finalizar su compra para obtener $20 de descuento extra. Ahora sí, vamos a centrarnos en lo que recibimos, que no difiere mucho del modelo anterior. Tenemos primero este sobre con acabado terciopelado y algunos distintivos en color dorado. En su interior encontramos un paño de microfibra, sencillo pero siempre muy útil. Detrás encontramos la guía del usuario en cartoncillo donde se indica la serie a la que pertenece nuestro reloj. Aquí abajo, en pequeño, vemos que cuenta con 2 años de garantía internacional, además de algunas indicaciones sobre el funcionamiento mecánico. Por la parte posterior encontramos los enlaces a sus redes sociales mediante códigos QR. Ya por dentro vemos un instructivo bastante breve, con información directa sobre los cuidados del reloj y cómo aplicar la garantía. De este lado también incluye una serie de gráficos para aprender a poner en funcionamiento el reloj, y por la parte trasera encontramos un poco de la historia de la marca y algunos de los premios que ha obtenido, algo que respalda el trabajo que realizan en el desarrollo de sus relojes. Su estuche me parece un poco más genérico, probablemente pensado para varios de sus modelos. Aunque mantiene muy buena calidad, está fabricado en cartón rígido y forrado en un material con apariencia de cuero en color negro, con la marca resaltando en letras doradas. Además, toda la superficie tiene textura, ya que incorpora grabados inspirados en algunos de los premios obtenidos por la marca. Para acceder al reloj, levantamos la tapa de esta forma y poco a poco comienza a aparecer. Ahí lo tenemos, reposando sobre este fondo aterciopelado y acolchado. Por cierto, me encantan estos filos en color naranja. Aquí está ya. Desde el primer vistazo transmite una imagen clásica, sofisticada y muy elegante. También encontramos su tarjeta informativa con la marca y la referencia del modelo. Dejamos el cojín por un momento y me doy cuenta de que no pesa tanto como esperaba. Vemos que llega muy bien protegido con este plástico. Pero mejor, lo vemos ya completamente libre de sus protectores y podemos apreciar su diseño clásico y estilizado. Al tomarlo me doy cuenta de lo que les comentaba hace un momento. Se mantiene siendo un reloj ligero con un peso total de apenas 64 gramos, muy bien equilibrado entre la caja y la correa. Parte de esa ligereza seguramente se debe a su correa, fabricada en piel de bovino, un material que se percibe de buena calidad al tacto. Presenta un acabado brillante con un grabado tipo cocodrilo, que combina muy bien con el estilo elegante de la caja. Las perforaciones deberían ser suficientes para adaptarse a distintos tamaños de muñeca. Además, es una correa delgada, bien terminada y que por la parte interior contrasta con este llamativo color naranja. Ya les había dicho que este detalle me gustó bastante. En uno de sus extremos encontramos el nombre de la marca grabado y también podemos apreciar la facilidad con la que se manipula. Seguramente con el uso irá ganando todavía más flexibilidad. Eso sí, al tratarse de una correa de piel, les recomiendo evitar mojarla para ayudar a prolongar su vida útil. Cuenta con 2 sujetadores, uno fijo y otro móvil, ambos del mismo material. Finalmente encontramos una hebilla de acero inoxidable con acabado pulido y el logotipo grabado, además de incorporar pernos de liberación rápida para facilitar el cambio de la correa. Al pasar a su caja, se mantiene dentro de un estilo y unas dimensiones que yo consideraría clásicas o estándar. Su diámetro es de 40 milímetros, una medida que debería adaptarse muy bien desde muñecas delgadas hasta muñecas más gruesas. Está fabricada en acero inoxidable 316L, un material ampliamente utilizado en relojería por su buena resistencia a la corrosión y al desgaste. Su diseño es bastante minimalista, combinando acabados pulidos y cepillados. Las asas son cortas y el bisel también mantiene un perfil delgado, permitiendo que el verdadero protagonista sea el movimiento. Si ahora lo vemos de perfil, encontramos un grosor de apenas 9.7 milímetros, una medida que lo hace muy adecuado como reloj de vestir. Además, incorpora un cristal de zafiro ligeramente curvo, muy resistente a rayaduras y arañazos. En el lado derecho encontramos la única corona, fabricada en acero, decorada con un relieve en su extremo y con un dentado que facilita su manipulación.
Quizá me hubiera gustado que fuera un poco más grande, considerando que se trata de un reloj de cuerda manual y vamos a utilizarla con frecuencia, aunque entiendo que optaron por este tamaño para mantener la armonía del diseño. Y hablando de los acabados, me parecen realmente precisos. La manufactura transmite una excelente calidad y no se perciben filos pronunciados ni rebabas en ninguna de sus superficies. En su parte trasera encontramos nuevamente un cristal de zafiro, que ocupa prácticamente toda la tapa que se enrosca, ya que vemos las muescas distribuidas alrededor del borde. De forma radial encontramos grabados algunos datos como el número de serie, la indicación del movimiento turbillón, la resistencia al agua de 50 metros y el nombre de la marca. En cuanto a esa resistencia al agua, es suficiente para el uso cotidiano, soportando sin problemas salpicaduras, lluvia o el lavado de manos. La vista del movimiento es prácticamente completa, y de esta cara podemos apreciar muy bien toda su arquitectura. También se indica una reserva de marcha de 80 horas, una autonomía realmente destacable, además de sus 25 joyas, que incluso pueden apreciarse a simple vista por su característico color púrpura. Pasando ahora a la carátula, aquí es donde este reloj deja claro que el protagonista es su movimiento. Al tratarse de un diseño esqueleto, prácticamente toda la maquinaria queda expuesta, permitiendo apreciar gran parte de su funcionamiento desde el frente. Es algo curiosa, ya que el diseño es tan abierto que incluso podremos ver las sombras del movimiento proyectadas sobre nuestra propia muñeca. Ya de ahí a las 12 vamos a encontrar el nombre de la marca, mientras que el resto de la carátula permanece abierto. Comenzando por el contorno, encontramos un realce interior en color gris oscuro con un acabado mate, donde se distribuyen los índices en tono plateado y una discreta minutería grabada. Las manecillas de horas y minutos presentan un acabado pulido en color plateado y un diseño muy estilizado, omiten el segundero y no tienen lumen. También llama la atención la distribución de los puentes en acabado negro, que generan un agradable contraste con los componentes metálicos del movimiento. Destacan igualmente las joyas visibles en color púrpura, los engranes superiores y por supuesto el turbillón ubicado a las 6, que hasta este momento permanece estático, así que al igual que ustedes ya tengo ganas de verlo entrar en acción. Comenzamos a darle cuerda en sentido horario y podemos observar cómo el tren de engranajes comienza a transmitir la energía al movimiento. En cuanto alcanza la tensión suficiente, ahí está, comienza a oscilar. Y ahora sí, ahí lo tenemos en todo su esplendor. El movimiento del turbillón de volante libre crea un efecto visual muy atractivo, dando la impresión de que el volante flota dentro del reloj. No sé, pero sí que la relojería china sigue elevando su nivel. El fabricante recomienda dar aproximadamente 30 vueltas a la corona cuando el reloj se encuentra detenido, para obtener una carga inicial adecuada. Para su ajuste no hay mayor complicación, basta con extraer la corona a su única posición y notaremos que el movimiento no se detiene. Desde ahí podemos ajustar las manecillas girando la corona en sentido horario. Una vez establecida la hora, regresamos la corona a su posición original, pegada a la caja, y listo, el reloj va a continuar su marcha. Ahora sí, ya colocado en mi muñeca de 16.5 centímetros, considero que su diámetro le sienta muy bien, se percibe muy equilibrado, sin verse pequeño ni excesivamente grande. Además, resulta un reloj ligero en la muñeca, mientras que la correa ayuda a que se adapte con facilidad y resulte cómodo desde el primer momento. Será fácil llevarlo con manga, sin que llegue a obstruir o resultar incómodo al momento de vestir. Me parece que con esto cubrimos varios puntos de este brillante reloj Agelocer Esqueleto. Obviamente su principal protagonista es el turbillón volante, una de las complicaciones más apreciadas dentro de la relojería mecánica, acompañado de una reserva de marcha de hasta 80 horas. Ante todo esto también quiero mencionar que esta marca Agelocer busca acercar este tipo de complicaciones a un público más amplio, ofreciendo relojes producidos en serie y con un precio más accesible en comparación con la alta relojería tradicional, pero sin dejar de lado el trabajo y la dedicación necesaria para desarrollar un movimiento tan complejo. Actualmente este modelo tiene un precio de $699 estadounidenses, así que no olviden utilizar el código que les dejo aquí para obtener un descuento adicional y de paso apoyar al canal. Ahora me interesan sus comentarios. ¿Ya conocían esta marca? ¿Qué opinan de esta pieza? ¿Creen que la relojería china cada vez gana más terreno? Por lo demás, si les gustó el video dejen su like, suscríbanse, es rápido, es gratis, ya no les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.